La luz de neón del Aeropuerto Internacional de Asunción parpadeaba sobre su rostro como si el destino mismo dudara en reconocerlo. Ronaldo de Asís Moreira caminaba con esa cadencia lenta que alguna vez fue danza, con esa sonrisa que alguna vez iluminó estadios enteros, pero que ahora parecía una máscara cansada, gastada por los años y las decepciones. Era marzo, y el calor paraguayo entraba por las ventanas del aeropuerto como una presencia invisible, pegajosa, que se adhería a la piel de todos los viajeros. Pero él no sentía el calor. Hacía tiempo que Ronaldinho no sentía nada con claridad. Sus pasos resonaban contra el piso de mármol falso, ese tipo de suelo que intenta parecer elegante pero que solo logra reflejar la fatiga de miles de personas que pasan por él cada día sin recordar dónde estuvieron. Llevaba una mochila negra colgada de un solo hombro, desgastada en las esquinas con una mancha de café viejo cerca del cierre lateral. No era la clase de equipaje que uno esperaría de una leyenda del fútbol. No había Louis Vuitton, no había iniciales doradas, no había ese brillo de lujo que el mundo asociaba con su nombre. Solo una mochila ordinaria, tan ordinaria que nadie hubiera volteado a verla 2 veces. Pero alguien sí volteó. Si estás escuchando esta historia en este momento, si algo en tu corazón te ha traído hasta aquí, te pido que te quedes, que dejes un me gusta si sientes que esta historia merece ser contada y que te suscribas, porque lo que estás por escuchar no es solo sobre un futbolista famoso, es sobre un hombre que cargaba algo más pesado que cualquier trofeo. El oficial de migración era joven, quizás 26 o 27 años, con ese bigote delgado que los hombres jóvenes cultivan cuando quieren parecer mayores, más respetables. Levantó la vista de su computadora y sus ojos se encontraron con los de Ronaldinho. Hubo un destello de reconocimiento, ese brillo particular que aparece cuando alguien ve a una celebridad en persona, cuando el mito se vuelve carne y hueso frente a ti. Pero ese destello duró apenas un segundo antes de ser reemplazado por algo más frío, más profesional. El oficial miró la pantalla de nuevo. Tecleó algo. Frunció el ceño. Volvió a teclear. Ronaldinho sintió ese cosquilleo familiar en la nuca. Esa sensación que te avisa cuando algo no está bien, cuando el universo está a punto de cambiar de dirección. Había sentido eso mismo cuando su padre murió. Había sentido eso cuando firmó con el Barcelona y supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Había sentido eso en cada momento crucial de su existencia y ahora lo sentía de nuevo, parado frente a un escritorio de migración en un aeropuerto de Asunción. «Señor Moreira», dijo el oficial, y su voz sonaba demasiado formal, demasiado distante. «¿Podría acompañarme, por favor?» No fue una pregunta. Las palabras tenían la forma de una pregunta, pero el tono era una orden. Ronaldinho conocía bien la diferencia. Había vivido suficiente tiempo en el mundo para saber cuándo alguien te está pidiendo algo y cuándo te está diciendo que no tienes opción. ¿Hay algún problema?, preguntó, y su propia voz le sonó extraña, como si viniera de muy lejos, de otra versión de sí mismo. El oficial no respondió. Simplemente hizo un gesto hacia un pasillo lateral, donde otros 2 uniformados ya esperaban. Uno de ellos hablaba por radio, murmurando códigos que Ronaldinho no entendía, pero que sonaban a urgencia, a protocolo, a algo que se estaba poniendo en marcha y que ya no podía detenerse. La gente comenzó a notar. Primero fue un niño, quizás de 8 años, que tiró de la manga de su madre y señaló con el dedo. «Mamá, mira, es Ronaldinho». La madre volteó, sus ojos se abrieron y en cuestión de segundos había sacado su teléfono. Luego fue un grupo de adolescentes que dejaron de caminar en medio del pasillo, creando un pequeño embotellamiento humano. Los murmullos comenzaron a extenderse como ondas en el agua. «¿Qué pasa? Lo están deteniendo». «¿Por qué?» «No sé, pero están grabando». Y efectivamente, había teléfonos por todas partes ahora. Docenas de pequeñas luces LED parpadeando en la penumbra del aeropuerto, capturando este momento, este instante en el que un dios del fútbol era llevado a una sala lateral por oficiales de seguridad. Ronaldinho caminaba entre ellos, manteniendo esa maldita sonrisa que había sido su escudo durante tantos años, pero ahora le dolía en las comisuras de los labios, como si sonreír fuera un acto de violencia contra sí mismo. La sala a la que lo llevaron era pequeña, sin ventanas, con paredes de un color beige institucional que no pertenecía a ningún lugar específico del mundo. Podría haber sido un cuarto de interrogación en cualquier aeropuerto, en cualquier país, en cualquier realidad paralela donde las cosas hubieran salido diferentes. Había una mesa de metal, 2 sillas plegables y una luz fluorescente que zumbaba con ese sonido irritante de insecto atrapado. «Necesitamos revisar su equipaje», dijo uno de los oficiales, un hombre mayor con canas en las sienes y una expresión de cansancio que sugería que había visto demasiado en su vida. Ronaldinho dejó la mochila sobre la mesa.
El sonido que hizo al tocar el metal fue sordo, pesado, como si dentro hubiera algo más denso que ropa o documentos. Los oficiales se miraron entre sí. Uno de ellos se puso guantes de látex azul, esos guantes que parecen de cirujano, pero que en realidad son para no dejar huellas dactilares, para mantener la evidencia pura. El cierre de la mochila se abrió con un sonido áspero, como de dientes separándose. La mano enguantada entró, tanteó, y por un momento Ronaldinho cerró los ojos, no porque tuviera miedo de lo que encontrarían, sino porque sabía exactamente lo que encontrarían. Y una parte de él, la parte que todavía era el niño de Porto Alegre que jugaba descalzo en las calles de barro, quería que este momento nunca llegara. Pero llegó. La mano salió de la mochila sosteniendo algo envuelto en una tela vieja, una franela azul desteñida que alguna vez fue brillante pero que ahora tenía el color del cielo después de una tormenta. El oficial comenzó a desenvolver la tela con cuidado, con esa meticulosidad que tienen las personas cuando están siendo observadas, cuando saben que sus acciones serán documentadas, analizadas, juzgadas. Y entonces lo vieron. No era dinero, no eran drogas, no era un pasaporte falso ni documentos ilegales. Era una pelota de fútbol, pero no cualquier pelota. Era una pelota tan vieja que parecía un artefacto arqueológico, con el cuero agrietado como la piel de un anciano, los gajos separándose en las costuras, el aire escapándose lentamente por una pequeña fisura en un costado. Estaba desinflada, arrugada sobre sí misma como un corazón que ha latido demasiadas veces y ahora apenas puede mantener su forma. Los oficiales se quedaron en silencio, mirando la pelota, luego a Ronaldinho, luego de vuelta a la pelota. Esto no era lo que esperaban. Habían sido alertados sobre documentos fraudulentos, sobre posibles irregularidades legales, sobre el tipo de problemas que persiguen a los famosos cuando la fama se desvanece y las deudas crecen. Pero nadie les había dicho qué hacer si encontraban esto. ¿Esto es todo?, preguntó el oficial más joven con una mezcla de confusión y decepción en la voz. Ronaldinho abrió los ojos, miró la pelota sobre la mesa, tan pequeña y patética bajo la luz fluorescente, y sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Algo que había estado sosteniendo durante décadas y que finalmente se rendía. «Esta pelota», dijo, y su voz era apenas un susurro. «Tiene 38 años». Los oficiales no sabían qué decir. Uno de ellos tomó notas en un pequeño bloc, escribiendo mecánicamente aunque no entendiera que estaba documentando. El otro simplemente esperaba, con esa paciencia profesional de quien ha aprendido que a veces la gente en hablar necesita explicarse, incluso cuando nadie se lo ha pedido. Y Ronaldinho habló. «Mi padre me la dio cuando tenía 5 años. Éramos tan pobres que no podíamos comprar una pelota nueva, así que él tomó esta de la basura. Alguien la había tirado porque estaba rota, porque ya no servía. Mi papá la cosió con hilo de pescar. ¿Ven estas marcas aquí?». Señaló las costuras irregulares, las cicatrices en el cuero. Pasó 3 noches cosiéndola después de trabajar todo el día. Sus manos sangraban. Yo lo veía desde la puerta de nuestra casa, sentado bajo una bombilla desnuda, cosiendo y cosiendo. La sala estaba completamente silenciosa ahora. El zumbido de la luz fluorescente había desaparecido, o tal vez Ronaldinho simplemente ya no lo escuchaba. Estaba en otro lugar, en otra época, en una casa de madera en Porto Alegre, donde el piso crujía cuando llovía y el techo goteaba sobre ollas colocadas estratégicamente en las esquinas. Cuando me la dio, continuó. Me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: «Ronaldo, esta pelota es como tú. No importa si otros la tiraron, no importa si está rota. Lo que importa es lo que hagas con ella». Yo tenía 5 años y no entendí completamente lo que quería decir, pero abracé esa pelota como si fuera lo más valioso del mundo. Y lo era. Era lo más valioso del mundo. Uno de los oficiales se aclaró la garganta, incómodo con la emoción que comenzaba a llenar el espacio entre ellos. No estaban entrenados para esto. Sabían cómo lidiar con contrabandistas, con mentirosos, con personas intentando cruzar fronteras con intenciones oscuras. Pero esto era diferente. Esto era un hombre desnudando su alma frente a extraños en una habitación sin ventanas. «Con esa pelota», dijo Ronaldinho, «aprendí a jugar. La pateaba contra la pared de nuestra casa hasta que los vecinos se quejaban. La llevaba a la escuela aunque estaba prohibido. Dormía con ella debajo de mi almohada. Mi madre decía que era una tontería, que solo era un pedazo de cuero viejo, pero para mí era la promesa de que algo mejor era posible». Se detuvo. Sus dedos se movieron hacia la pelota, pero se detuvieron antes de tocarla, como si tuviera miedo de que se desintegrara al contacto. «Cuando firmé mi primer contrato profesional, tenía 16 años. Me dieron dinero, más dinero del que mi familia había visto en toda su vida. Mi madre lloró. Mi hermano gritó de alegría. Todos querían celebrar,
pero yo solo podía pensar en mi padre, que había muerto 2 años antes. Él nunca me vio jugar profesionalmente. Nunca supo que la pelota que cosió con sus propias manos sangrantes había sido el principio de todo. Y aquí, en este momento de la historia, quiero pedirte algo. Quiero que escribas en los comentarios desde qué país estás escuchando esto. Porque esta historia no es solo sobre Brasil, no es solo sobre Paraguay o España o cualquier lugar donde Ronaldinho jugó. Es sobre todos nosotros, sobre las cosas que cargamos, sobre los objetos que guardan nuestras historias. Escribe tu país, comparte de dónde vienes, porque todos venimos de algún lugar y todos llevamos algo con nosotros. Los oficiales no sabían qué hacer. Uno de ellos había sacado su teléfono, no para grabar, sino para buscar información. Tecleó Ronaldinho padre en el navegador y comenzó a leer. La historia estaba ahí, documentada en artículos viejos de periódicos brasileños. João de Assis Moreira, trabajador de construcción, quien murió ahogado en la piscina familiar cuando Ronaldinho tenía 8 años. El niño había estado jugando fútbol en el jardín cuando sucedió, con esa pelota, con la misma pelota que ahora descansaba sobre una mesa de metal en un aeropuerto paraguayo. Después de que murió, continuó Ronaldinho con la voz cada vez más quebrada. No pude tocar una pelota durante meses. Cualquier pelota me recordaba a él, a sus manos cosiendo, a su sonrisa cuando me veía jugar. Pero esta pelota, esta la guardé, la escondí en mi habitación. Y una noche cuando todos dormían, la saqué y la abracé y lloré todo lo que no había podido llorar en su funeral. Se pasó una mano por la cara. No había lágrimas visibles, pero había algo en sus ojos, un brillo líquido que reflejaba la luz fluorescente de manera diferente. Los años pasaron. Jugué en el Gremio, luego en el PSG, luego en el Barcelona. Gané todo lo que un futbolista puede ganar. La Copa del Mundo, la Champions League, el Balón de Oro. 2 veces. Conocí a presidentes, a reyes, a los hombres más poderosos del planeta. Tuve dinero, fama, mujeres, todo lo que se supone que te hace feliz. Y durante todo ese tiempo, esta pelota estuvo conmigo. Los oficiales se miraron entre sí. Estaban empezando a entender que habían tropezado con algo más grande que un simple control de seguridad aeroportuaria. Esto era una confesión, un testimonio, el desahogo de un hombre que había cargado un peso invisible durante décadas. La llevaba en mi bolsa de deporte cuando viajábamos. La tenía en mi casillero en el Camp Nou, cuando me fui al Milan, cuando volví a Brasil, cuando fui a México, cuando vine aquí a Paraguay, siempre estaba conmigo. Nadie lo sabía. Ni mis agentes, ni mis compañeros de equipo, ni las mujeres con las que estuve. Era mi secreto, mi conexión con el hombre que fui antes de que todo esto, hizo un gesto vago que abarcaba todo lo que había sido su vida. Se convirtiera en un circo. El oficial mayor se sentó en una de las sillas plegables. Era un movimiento inusual, poco profesional, pero algo en la atmósfera de la habitación había cambiado. Ya no era un interrogatorio. Era algo más parecido a una confesión en una iglesia, con él como el sacerdote accidental escuchando los pecados de un alma atormentada. ¿Por qué la trae con usted?, preguntó, y su voz era suave, casi gentil. Ronaldinho miró la pelota durante un largo momento antes de responder. Porque necesito recordar, dijo finalmente. Necesito recordar de dónde vengo. Necesito recordar que hubo un tiempo en el que jugar fútbol no era sobre dinero o fama o contratos publicitarios. Era sobre un padre y un hijo, y una pelota remendada, y el amor tan simple que lo único que necesitaba era ese pedazo de cuero viejo y un sueño. Se sentó en la otra silla, frente al oficial, y por primera vez desde que había entrado a la habitación, su sonrisa desapareció completamente. Sin ella, se veía más viejo, más cansado, más humano. Cometí errores, dijo. Muchos errores. Gasté dinero que no debía gastar. Confié en personas que no debía confiar. Perdí el enfoque, perdí la disciplina. Me dejé llevar por las luces y las fiestas y todo lo que viene con ser Ronaldinho. Pero cada vez que tocaba esta pelota, cada vez que sentía el cuero agrietado bajo mis dedos, recordaba quién era realmente. No el jugador famoso, no el ícono, solo Ronaldo, el hijo de João, el niño que jugaba descalzo en las calles. El oficial más joven había dejado de tomar notas. Su bolígrafo colgaba inmóvil sobre el bloc, olvidado. Él también estaba siendo transportado a otro lugar, recordando quizás su propia infancia, su propio padre, los objetos que él guardaba en secreto. Cuando las cosas comenzaron a ponerse difíciles, continuó Ronaldinho, cuando los problemas legales empezaron, cuando el dinero se acabó, cuando me di cuenta de que había quemado puentes que no debía quemar, esta pelota fue lo único que me mantuvo cuerdo. La miraba y pensaba, este es el precio de mi viaje.
Este es el recordatorio de que nada de esto fue gratis. Afuera de la sala, el aeropuerto seguía su ritmo normal. Aviones despegaban y aterrizaban. Familias se reunían y se separaban. Viajeros corrían para alcanzar conexiones. El mundo continuaba moviéndose, indiferente al drama que se desarrollaba en esta pequeña habitación sin ventanas. Pero dentro, el tiempo se había detenido. Hace unos meses, dijo Ronaldinho con la voz apenas audible ahora. Tuve un sueño, soñé con mi padre. Estábamos en nuestra vieja casa y él estaba cosiendo esta pelota de nuevo, aunque en el sueño estaba nueva. Me miraba y me decía, «¿La cuidaste?» Y yo no sabía qué responder porque no estaba seguro. ¿La había cuidado? ¿Había honrado lo que esta pelota representaba? Se detuvo, tragó saliva con dificultad. Desperté llorando. No había llorado así desde que era niño, y me di cuenta de que había estado cargando esta pelota como un amuleto de buena suerte, pero no había entendido realmente lo que significaba. No se trataba de tenerla cerca. Se trataba de vivir según lo que representaba. El trabajo duro, la humildad, el amor simple y puro por el juego. Los oficiales no dijeron nada. ¿Qué podían decir? Habían sido entrenados para detectar mentiras, para ver a través de excusas y manipulaciones, pero esto no era una mentira. Era la verdad más cruda y honesta que probablemente escucharían en toda su carrera. «Hay algo más», dijo Ronaldinho, y su voz cambió ligeramente, volviéndose más suave, más íntima. Dentro de la pelota, si la abrieran, encontrarían algo. El oficial mayor miró la pelota, luego a Ronaldinho con una pregunta silenciosa en los ojos. Cuando tenía 16 años, después de firmar mi primer contrato, escribí una carta a mi padre. Le contaba todo lo que había pasado, todo lo que él se había perdido. Le prometía cosas. Le prometía que nunca olvidaría de dónde venía, que nunca dejaría que la fama me cambiara, que siempre jugaría con el mismo amor y la misma alegría que él me enseñó. Hizo una pausa y cuando continuó, había una sonrisa triste en sus labios. Rompí esas promesas, una por una, y cada vez que las rompía, esta pelota se sentía más pesada en mi bolsa. Pero nunca pude deshacerme de ella, porque deshacerme de ella hubiera sido como deshacerme de la única parte honesta de mí mismo que quedaba. El oficial mayor se inclinó hacia adelante. «¿Por qué nos cuenta todo esto?», preguntó. Ronaldinho lo miró directamente a los ojos. «Porque ustedes preguntaron qué llevaba en mi mochila», dijo simplemente. «Y la respuesta real no es una pelota. Es 38 años de memoria. Es el peso de un hijo que nunca dejó de buscar la aprobación de su padre muerto. Es la evidencia de que puedes ganar todo en el mundo y aún así sentir que has perdido lo más importante». La habitación se llenó de un silencio tan denso que parecía tener peso físico. Los dos oficiales se miraron entre sí, comunicándose sin palabras, tomando una decisión silenciosa. El oficial mayor se puso de pie. Tomó la pelota con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada, y la volvió a envolver en la franela azul. Luego la colocó de vuelta en la mochila, cerró el cierre y empujó la mochila a través de la mesa hacia Ronaldinho. «Puede irse, señor Moreira», dijo. Ronaldinho no se movió inmediatamente. Parecía sorprendido, como si hubiera esperado un desenlace diferente. «¿Eso es todo?» «Eso es todo», confirmó el oficial. «No hay nada ilegal aquí. Solo una historia». Ronaldinho tomó la mochila lentamente, como si no pudiera creer que se la estuvieran devolviendo. Se puso de pie. Colgó la mochila sobre su hombro, ese mismo hombro que había llevado la esperanza de millones de aficionados durante años. «Gracias», dijo, y había un mundo de significado en esa única palabra. Mientras se dirigía hacia la puerta, el oficial más joven habló por primera vez en varios minutos. «Señor Ronaldinho», dijo, y su voz temblaba ligeramente. «Mi padre también murió cuando yo era joven. Y yo también tengo algo de él que llevo conmigo siempre. Una navaja vieja que él usaba. No sirve para nada. Ni siquiera corta bien. Pero la tengo en mi bolsillo todos los días». Ronaldinho se detuvo en la puerta. Se volvió y miró al joven oficial, y en sus ojos había un reconocimiento, una conexión silenciosa entre dos hombres que entendían el peso de cargar los fantasmas de sus padres. «Entonces entiende», dijo Ronaldinho. «Entiende que no estamos locos. Solo estamos tratando de recordar». Salió de la habitación y el pasillo del aeropuerto lo recibió con su luz artificial y su ruido familiar. Pero algo había cambiado. O tal vez no había cambiado nada, excepto que ahora había testigos de una verdad que él había guardado durante décadas. Caminó de vuelta hacia el área principal del aeropuerto. La gente todavía lo miraba, todavía sacaba sus teléfonos, todavía murmuraba su nombre, pero él ya no sentía el peso de esas miradas de la misma manera.
Había algo liberador en haber compartido su secreto, incluso si había sido con dos extraños en una habitación sin ventanas. Llegó a la puerta de embarque. Su vuelo estaba por salir. Se sentó en uno de esos asientos de plástico duro que son universalmente incómodos en todos los aeropuertos del mundo, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la paz. Abrió su mochila. Sacó la pelota envuelta en la franela azul. La sostuvo en sus manos, sintiendo su peso familiar, su textura conocida. Las grietas en el cuero eran como las líneas en la palma de su mano, un mapa de todo lo que había sido y todo lo que nunca podría ser de nuevo. Una niña pequeña, tal vez de 4 o 5 años, se le acercó tímidamente. Tenía una camiseta del Barcelona con el número 10 en la espalda. Su número. Miró la pelota vieja en las manos de Ronaldinho con curiosidad. ¿Es tu pelota?, preguntó en portugués con ese acento dulce de los niños pequeños. Sí, respondió Ronaldinho. Está muy vieja, observó la niña, con esa honestidad brutal que solo los niños poseen. Lo sé, sonrió Ronaldinho. Pero es especial. ¿Por qué es especial? Era una pregunta simple formulada con inocencia infantil, pero su respuesta requería todo lo que él había aprendido en 38 años, porque me recuerda que antes de ser famoso, antes de que todo el mundo supiera mi nombre, yo era solo un niño que amaba jugar. Y ese niño todavía está aquí, dentro de mí, esperando que no lo olvide. La niña lo miró con esos ojos grandes y oscuros de los niños que todavía no han aprendido a esconder sus emociones. ¿Puedo tocarla?, preguntó. Ronaldinho le extendió la pelota. La niña la tocó suavemente, con reverencia, como si entendiera instintivamente que este objeto significaba algo más de lo que su apariencia sugería. Mi papá dice que tú eres el mejor jugador del mundo, dijo la niña. Tu papá es muy amable, respondió Ronaldinho. Pero lo más importante no es ser el mejor. Es recordar por qué empezaste a jugar. La niña asintió, aunque probablemente no entendía completamente lo que él quería decir. Devolvió la pelota y corrió de vuelta hacia donde su padre esperaba, quien había observado toda la interacción con los ojos húmedos. Ronaldinho volvió a guardar la pelota en su mochila. Llamaron su vuelo. Se puso de pie, se unió a la fila de pasajeros, mostró su pase de abordar y caminó por el túnel que conectaba el aeropuerto con el avión. Mientras se acomodaba en su asiento, miró por la ventana. El sol estaba comenzando a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, esos colores que parecen demasiado perfectos para ser reales, pero que lo son. Pensó en todas las veces que había volado, en todos los aeropuertos que había transitado, en todas las ciudades que habían sido temporalmente su hogar. Y pensó en su padre. Pensó en cómo, si su padre pudiera verlo ahora, probablemente no le preguntaría sobre los trofeos o el dinero o la fama. Probablemente solo le preguntaría, ¿fuiste feliz? ¿Jugaste con alegría? Y Ronaldinho se dio cuenta de que durante muchos años no había podido responder honestamente a esas preguntas. Había jugado, sí. Había sido brillante. Había hecho cosas con el balón que parecían desafiar la física. Pero había sido feliz. Había jugado con la misma alegría pura que sentía cuando era un niño descalzo en las calles de Porto Alegre. No estaba seguro. Pero ahora, con esa pelota vieja y remendada en su mochila, con el secreto finalmente compartido, con el peso ligeramente menos pesado, sentía que tal vez, solo tal vez, podría volver a encontrar esa alegría. El avión despegó. La tierra se alejó debajo de él, convirtiéndose en un tapiz de luces y sombras. Y Ronaldinho cerró los ojos, no para dormir, sino para recordar. Recordó el olor del césped mojado en las mañanas de Porto Alegre. Recordó el sonido de los niños gritando cuando marcaba un gol en los juegos callejeros. Recordó las manos ásperas de su padre cosiéndole una pelota bajo una bombilla desnuda. Recordó la primera vez que alguien le dijo que tenía talento, y cómo esa palabra sonaba como una promesa y una maldición al mismo tiempo. Recordó todo, y en ese recuerdo encontró algo que había perdido hacía mucho tiempo, la razón por la que había empezado todo esto. No por los trofeos, no por el dinero, no por la fama, sino porque una vez, cuando era solo un niño, alguien le dio una pelota y le dijo que podía ser algo más que sus circunstancias. Esa noche, en su hotel, Ronaldinho sacó la pelota de su mochila por última vez. La colocó sobre la mesa frente a él y simplemente la miró durante horas. No la tocó. No la sostuvo. Solo la observó, como si fuera un oráculo que pudiera revelarle los secretos del universo. Y tal vez lo hizo, porque en esa pelota vieja y desgastada, en ese cuero agrietado y esas costuras irregulares hechas con hilo de pescar, estaba contenida toda la historia de su vida. Estaba el amor de un padre que nunca vio a su hijo alcanzar la grandeza. Estaba la ambición de un niño pobre que soñaba con algo más. Estaba la gloria de una carrera que brilló más fuerte que 1000 soles.
y estaba la tristeza de un hombre que había ganado todo y perdido lo más importante en el proceso. Pero también estaba algo más. Estaba la promesa de que nunca es demasiado tarde para recordar quién eres. Nunca es demasiado tarde para reconectar con esa parte pura de ti mismo que existía antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Ronaldinho tomó papel y pluma. Comenzó a escribir una nueva carta. No a su padre esta vez, sino a ese niño de 5 años que recibió una pelota remendada y pensó que era el regalo más maravilloso del mundo. Escribió: «Perdóname por olvidarte. Perdóname por dejar que las luces te cegaran. Perdóname por cambiar tu alegría simple por una felicidad complicada que nunca llegó. Pero quiero que sepas que nunca te abandoné completamente. Te llevé conmigo todo este tiempo, en una pelota vieja, en un recuerdo, en un lugar secreto de mi corazón donde nada ni nadie podía tocarte. Y ahora prometo algo diferente. No prometo perfección. No prometo nunca volver a fallar. Solo prometo recordarte. Recordar que antes de todo esto, antes de Ronaldinho el jugador, el ícono, la leyenda, existías tú, Ronaldo, el niño con una pelota remendada y un sueño imposible. Y ese niño era suficiente. Siempre fue suficiente». Cuando terminó de escribir, dobló la carta cuidadosamente. La guardó en su billetera, junto a una foto descolorida de su padre que había llevado consigo durante décadas. Luego tomó la pelota. La envolvió de nuevo en la franela azul y la colocó de vuelta en su mochila, en ese lugar especial donde había vivido durante tantos años. Mañana habría otra ciudad, otro aeropuerto, otra habitación de hotel. El ciclo continuaría porque así es la vida. Un movimiento perpetuo hacia adelante, incluso cuando tu corazón quiere quedarse en el pasado. Pero ahora Ronaldinho tenía algo que no había tenido en mucho tiempo. Tenía claridad, tenía propósito, tenía una conexión renovada con la razón por la que había empezado este viaje imposible. Y mientras se quedaba dormido esa noche con la mochila a su lado y la pelota dentro de ella, soñó con su padre. En el sueño estaban de nuevo en esa casa vieja de Porto Alegre y su padre estaba sonriendo esa sonrisa que Ronaldinho había heredado, esa sonrisa que había iluminado 1000 fotografías. «La cuidaste», decía su padre en el sueño. «Traté», respondía Ronaldinho. «Lo sé, hijo, lo sé». Y en ese sueño, bajo ese cielo brasileño que existía solo en su memoria, padre e hijo jugaban fútbol con una pelota remendada y nada más importaba. No la fama, no el dinero, no los errores, no las decepciones, solo el juego puro, el amor simple, la alegría de estar vivos y juntos, aunque fuera solo en un sueño. Y si estás escuchando esta historia ahora, si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte. Gracias por escuchar no solo con tus oídos, sino con tu corazón. Esta historia es real en todas las formas que importan. Tal vez los detalles cambien, tal vez los nombres sean diferentes, pero la esencia es verdadera. Todos cargamos algo. Todos tenemos una pelota vieja en nuestra mochila, algún objeto o memoria que nos conecta con quienes éramos antes de que el mundo nos dijera quiénes deberíamos ser. Te pido que te suscribas, que compartas esta historia, no porque necesite números o vistas, sino porque creo que hay personas allá afuera que necesitan escucharla. Personas que, como Ronaldinho, han olvidado por qué empezaron. Personas que han perdido la conexión con la parte más pura de sí mismas. Personas que necesitan el recordatorio de que nunca es demasiado tarde para regresar a casa, incluso si ese hogar solo existe en tu corazón. Porque al final, eso es lo que encontraron en la mochila de Ronaldinho en ese aeropuerto de Asunción. No encontraron un escándalo, no encontraron evidencia de un crimen. Encontraron algo mucho más profundo y más conmovedor. Encontraron la humanidad de un hombre que el mundo había convertido en mito. Encontraron la prueba de que detrás de cada leyenda hay un niño con un sueño. Encontraron la evidencia de que la fama no te protege del dolor. Encontraron el recordatorio de que las cosas más valiosas que poseemos no tienen precio de mercado. Encontraron una pelota vieja, remendada con amor por un padre que nunca vio a su hijo convertirse en lo que se convirtió, pero que le dio todo lo que necesitaba para llegar allí. Una pelota, una promesa, y la creencia de que nada está verdaderamente roto si alguien se toma el tiempo de remendarlo. Y eso es lo que todos necesitamos a veces. No un nuevo comienzo, no una reinvención completa, solo alguien que nos recuerde que lo que está roto en nosotros puede ser remendado, que las grietas no nos hacen menos valiosos, que una pelota desinflada y agrietada puede contener más verdad que todos los trofeos del mundo. Así que cuando veas a Ronaldinho en las noticias, cuando escuches su nombre, cuando veas esas imágenes de él sonriendo en las fiestas o las fotografías de sus días de gloria, recuerda que hay más en su historia.
Recuerda que lleva una mochila. Y en esa mochila hay una pelota. Y en esa pelota está contenida toda la verdad de una vida vivida entre el cielo y la tierra, entre el niño que fue y el hombre en el que se convirtió. Y tal vez, solo tal vez, esa verdad es suficiente. Porque al final, no somos los trofeos que ganamos o el dinero que acumulamos o la fama que alcanzamos. Somos las cosas que guardamos en secreto. Somos las memorias que cargamos. Somos las promesas que hacemos a las personas que amamos, incluso cuando ya no están aquí para escucharlas. Somos las pelotas viejas en nuestras mochilas, remendadas con amor, cargadas con propósito, recordándonos que una vez, hace mucho tiempo, alguien creyó en nosotros lo suficiente como para darnos algo roto y decirnos que podíamos convertirlo en magia. Y lo hicimos. Dios, ¿cómo lo hicimos?